Que la dictadura castrista quiere vender una imagen de control absoluto, de que allí no se mueve una hoja sin que ellos lo decidan. Y eso, señores, se ha hecho pedazo. Vamos a ubicarnos en La Habana, específicamente en Luyanó, en el municipio 10 de octubre. La respuesta represiva del régimen a las protestas por los apagones volvió a endurecerse de una manera brutal. Tenemos al menos 24 personas detenidas tras una manifestación inmensa contra los prolongados cortes eléctricos y la falta de agua. Imagínense la escena. Decenas de vecinos se plantaron en la calzada de Luyanó, justo frente al Hospital Materno Hijas de Galicia. Salieron a tocar cacerolas, a quemar basura, a trancar el tráfico en medio del apagón general provocado por la caída del sistema eléctrico. Y la respuesta no fue una solución. La respuesta fue una caravana numerosa de la policía que irrumpió para llevarse a 24 manifestantes. Señores, las propias fuentes policiales admiten que la unidad de la PNR de Aguilera está desbordada con más de 30 detenidos hacinados, al punto de tener que usar celdas de mujeres y áreas comunes, preparando traslados urgentes de 14 de ellos para la prisión de Valle Grande, porque en Aguilera ya no cabe ni un detenido más. Y escuchen el nivel de desesperación de nuestra gente, porque una vecina llamada Senia lo describió con una crudeza que parte el alma. Dijo que llevaban más de 40 horas de apagón y 10 días sin una gota de agua. Sus palabras exactas fueron que esto es sálvese el que pueda y que no pueden seguir viviendo así y que por eso protestan y tocan cacerolas. Y esto no se queda en Luyanó. En Rela, los vecinos han llevado el reclamo hasta la puerta misma del poder local. Ya no es en una esquina oscura. Se han plantado frente a las sedes del gobierno y del partido municipal, exigiendo respuestas bajo un sol inmenso, cerrando calles, tocando calderos todos los días y gritándole en la cara a los funcionarios y a los policías, mujeres con niños, ancianos, exigiendo algo tan básico como agua fría o que no se les pudra la poca comida que tienen. El nivel de desesperación es tan grande que una señora se infartó en medio de la protesta. Se la tuvieron que llevar al policlínico infartada de la rabia y la impotencia. Toda esta presión comunitaria está rompiendo por completo la fachada de control que la dictadura intenta proyectar al mundo. Y es precisamente esa calle en ebullición la que tiene al régimen aterrado, viviendo bajo la presión psicológica constante de lo que significa el 11 de julio. El 11J es el fantasma que los persigue, la pesadilla que no los deja dormir. Y por eso han desatado una represión preventiva que no tiene nombre. La organización Prisoner Defenders acaba de documentar que la dictadura llega a este 5º aniversario administrando un récord espantoso de 1.306 prisioneros políticos tras registrar 32 nuevas incorporaciones solamente en el mes de junio. Y aquí hay un dato que a uno le revuelve el estómago, un dato criminal. Tienen a 40 menores de edad encarcelados por motivos políticos, de los cuales 16 permanecen privados de libertad en prisiones y centros penitenciarios diseñados para adultos. Esto es el terrorismo de Estado en su máxima expresión. Están barriendo con todo, llevándose a cualquiera que tenga la más mínima capacidad de influencia, a periodistas, creadores de contenido, raperos, pastores, médicos y expresos políticos del 11J. Y en el centro de todo este terror está el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. Las organizaciones Cubalex y Diario de Cuba han denunciado que Luis Manuel se encuentra en estado de desaparición forzada. Apenas 2 días antes de cumplir íntegramente su condena de 5 años, lo sacaron de la prisión de Guanajay en medio de un fuerte operativo de la seguridad del Estado y nadie sabe dónde está. Amnistía Internacional y congresistas estadounidenses como Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez están exigiendo una fe de vida y su liberación incondicional. El régimen no llega al 11J con seguridad, señores. Llega con un miedo cerval
con pánico a que el símbolo de resistencia que representa Luis Manuel y que representa esa fecha vuelva a encender la chispa en unas calles que ya no aguantan más. Pero aquí es donde el análisis tiene que ir más profundo, porque mientras abajo la gente pide luz y se enfrenta a los palos, arriba en la cúpula se están matando. La tesis central que ustedes tienen que entender hoy es que la dictadura cubana no está unida, está administrando una fractura gigantesca. De un lado tenemos la zona del linaje, de la sangre, del negocio militar, el aparato de Gaesa, y del otro lado el aparato formal, el gobierno de fachada de Miguel Díaz-Canel, la presidencia, el partido, la prensa oficial y la Cancillería. Y el síntoma más claro, obsceno y descarado de esta sucesión informal, de esta pelea por el poder real, tiene nombre y apellido: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo. El Cangrejo, un individuo de 42 años que nunca ha sido elegido por nadie, que no tiene ningún cargo oficial en el gobierno más allá de ser el nieto y ex guardaespaldas de Raúl Castro, se acaba de sentar a dar una entrevista exclusiva con el diario estadounidense USA Today. Y no lo hizo en cualquier lado. Lo hizo en la antigua oficina de su abuelo, en el Palacio de Convenciones. Y este personaje, con el mayor descaro del mundo, dice que si la revolución se lo pide, él está dispuesto a asumir un papel de liderazgo y a negociar directamente con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el futuro de la isla. Vamos a detenernos en el contraste visual y moral de esto, porque es grotesco. Mientras en Luyanoy Regla las madres cubanas no tienen agua para bañar a sus hijos, este individuo recibe a la prensa americana vistiendo jeans ajustados, una camiseta negra entallada de Hugo Boss, zapatillas Hermès y un reloj Rolex en la muñeca. Y tiene el tupé, la desvergüenza inmensa de decir frente a las cámaras: me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo. Señores, si el Cangrejo, amparado únicamente por su apellido y por ser el hijo del difunto zar de Gaesa, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, puede salir a la prensa internacional a decir que él es el canal para negociar con la Casa Blanca, entonces Díaz-Canel queda reducido a ceniza, queda como un simple administrador del desastre, un burócrata de turno a que el linaje familiar le pasa por encima cuando se trata de hablar de los verdaderos dueños de la finca. Y ojo que esta fractura, esta guerra interna, ya no es un rumor que comentamos nosotros desde el exilio. La fractura interna se ha hecho pública y está sacudiendo al propio ecosistema oficialista, que no sabe dónde meterse. Las voces que antes aplaudían todo, hoy están rompiendo fila. Miren el caso de Israel Rojas, el líder del dúo Buena Fe, un defensor acérrimo del castrismo. Rojas salió en Facebook a cuestionar los privilegios de esta élite y soltó una frase que es una claudicación moral: 1000 disculpas. He sido ingenuo. El tipo reconoce que durante años la gente de Buena Fe le habló de la corrupción, de cómo vivía esta gente, y él se resistió a creerlo. Pero si lo de Israel Rojas es fuerte, lo que vino desde el núcleo mismo de la facción de Díaz-Canel es un misil nuclear. María del Carmen Hernández Carús, que no es otra que la madre de Leticia Martínez, la mismísima jefa de prensa y comunicación de Miguel Díaz-Canel, explotó en las redes sociales contra el Cangrejo. Ella, viendo cómo humillan al aparato formal que defiende a su hija, lanza unas preguntas lapidarias. ¿Alguien pudiera bajar de la nube a este muchacho? ¿Alguien pudiera mandarlo a callar? Y le tira directo a la yugular diciendo que alguien debería explicarle que esa no es labor de un guardaespaldas. Esta señora
deja ver clarito la pelea política de fondo cuando cuestiona si todo este show mediático es para imponer el mensaje de que solo la familia de apellido Castro tiene voz en Cuba, ignorando por completo al presidente y a la Cancillería. El bando de Díaz-Canel, los burócratas, los que tienen que dar la cara todos los días por el desastre, están pataleando porque el nieto mimado los acaba de ningunear ante los ojos del mundo. A este coro de indignación se sumó también el intelectual Julio César Guanche, que le hizo una radiografía demoledora al exhibicionismo de El Cangrejo. Guanche resumió todo este escándalo con una frase perfecta: somos lo que compramos. Él explica que en la historia material los bienes importados marcan la frontera entre quienes mandan y quienes miran. Guanche señala la hipocresía brutal de un régimen que prometió abolir esas diferencias y ahora tiene al nieto del dictador paseándose con marcas de lujo pagadas supuestamente por amigos adinerados, exhibiendo un Rolex y bebiendo vino de California fuera del menú. Guanche lo define como la apología del poder desnudo y del mercado más brutal que se ha visto en Cuba. Esta es la radiografía de una cúpula que está partida por la mitad, donde ya no se guardan la forma y se tiran los trapos sucios a la cara a la vista de todos. Ahora, a toda esta guerra de tronos tropical hay que sumarle una presión inmensa que viene desde afuera, porque el debate sobre Cuba en los Estados Unidos ha dado un giro muy peligroso para el régimen. Ya no solo se discute a Cuba como una dictadura represiva que viola los derechos humanos, se le está señalando como una amenaza militar y de seguridad nacional por su cooperación con Irán. Recientemente en Miami, la organización Unidos contra un Irán Nuclear, UANI por sus siglas en inglés, organizó un evento junto al congresista cubano-americano Carlos Jiménez, donde exhibieron un dron militar iraní Shahed 136 para ilustrar este peligro. Y aquí quiero ser muy preciso y hablar con cautela. No estoy afirmando como un hecho cerrado y absoluto que la dictadura ya tiene un escuadrón de la muerte volando sobre La Habana, pero según reportes citados por UANI, por Axios y por otros medios de inteligencia, Cuba habría adquirido o podría tener en su poder más de 300 de estos drones militares iraníes. El congresista Jiménez y otros expertos alertan que Irán produce estos aparatos por miles y que algunos modelos tienen un alcance operativo de hasta 2.500 kilómetros. Si estos reportes son ciertos, estamos hablando de una amenaza monumental a la seguridad de los Estados Unidos. Porque un armamento con ese alcance a solo 90 millas de las costas de Florida podría golpear objetivos estratégicos muy adentro del territorio americano. Por lo tanto, el que gane la pelea interna en Cuba, sea el linaje de Gaesa o la burocracia de Canel, tiene que enfrentarse a un Washington que ya los está mirando no solo como tiranos, sino como una plataforma hostil vinculada al terrorismo internacional de Teherán, Moscú y Pekín. Para intentar zafarse de esta asfixia, la dictadura recurre a su vieja y gastada cantaleta de siempre: culpar al embargo, al llamado bloqueo de todas las desgracias del cubano. Pero eso es una mentira colosal que se cae a pedazos cuando miramos los números reales. La tiranía castrista jamás ha sido económicamente autosuficiente. Ha vivido eternamente de rescates externos y del dinero que le sacan a las democracias ingenuas. Un informe detallado del Instituto Juan de Mariana expone de manera demoledora el costo de sostener al castrismo. Vivieron parasitando los más de 120.000 millones de dólares que les entregó la Unión Soviética. Después se pegaron a la vena de la Venezuela chavista, exprimiendo hasta 16.000 millones de dólares anuales. Y cuando eso falló, se recostaron de las condonaciones de la Rusia de Putin, que les perdonó más de 32.000 millones de deuda. Y miren el caso sangrante de España y de Europa. España, bajo sus sucesivos gobiernos, ha rescatado a esta dictadura criminal con un costo económico efectivo que ronda los 4.994 millones de euros. Les reestructuraron en 2016
una deuda de 2.444 millones y les condonaron directamente 1.492 millones. Mientras tanto, la Unión Europea les ha incrementado la dotación financiera a 125 millones de euros para el periodo 2021 a 2027. ¿Y ustedes creen que ese tsunami de millones llega a Luyanó para arreglar las tuberías de agua o para comprar combustible para las termoeléctricas? Por supuesto que no. Todo ese dinero termina engullido por el agujero negro de Gaesa, el grupo de administración empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Gaesa es la caja fuerte del linaje, el imperio que construyó el padre del cangrejo y que hoy controla cerca del 40% del PIB cubano. Manejan el turismo, los hoteles de lujo, el puerto del Mariel, las tiendas en dólares, las remesas, los bancos, y operan en la oscuridad total. No rinden cuentas a la Asamblea Nacional, no publican balances, no pagan impuestos, no pueden ser auditados por la Contraloría General y tienen una red de corporaciones en paraísos fiscales como Panamá. Cuba no está destruida porque el mundo no la ayude. Cuba está destruida porque es rehén de un cártel militar mafioso que absorbe cada dólar, cada euro de subsidio y donación para garantizar el tren de vida de los herederos mientras el pueblo se hunde en la miseria extrema. Y para entender la magnitud de lo que estamos viendo hoy con el Cangrejo y Díaz-Canel, hay que mirar hacia atrás. Tenemos que ampliar el foco y darnos cuenta de que la historia de la revolución castrista ha sido una historia constante de facciones, de traiciones y de purgas de poder. Desde los primeros años, cuando barrieron con hombres de principios como Uber Matos, hasta finales de los años 60, con el famoso caso de la microfracción, donde Fidel Castro aplastó sin piedad al grupo marxista ortodoxo y prosoviético de Aníbal Escalante, metiéndolos a todos en la cárcel tras un juicio falsa para asegurar que nadie le hiciera sombra ideológica. Luego vimos el momento más oscuro y sangriento en 1989 con la causa número 1. Allí fusilaron al general Arnaldo Ochoa, un héroe de la República con un prestigio militar inmenso, y condenaron a prisión al poderoso ministro del Interior, José Abrante. La excusa fue el narcotráfico, pero la realidad, señores, es que Ochoa y su grupo representaban una facción con demasiado poder, demasiada influencia y demasiada simpatía popular, y los hermanos Castro no podían tolerar una figura que amenazara su control absoluto. Y si avanzamos en el tiempo, recordamos el año 2009, cuando Raúl Castro, de un plumazo, borró políticamente a los herederos designados por su propio hermano. Destituyeron y humillaron al vicepresidente Carlos Laje y al canciller Felipe Pérez Roque, acusándolos de ambiciones de poder y obligándolos a firmar cartas de renuncia indignantes. Las facciones y las peleas a cuchillo siempre han existido en la cúpula comunista, pero hay una diferencia abismal, un abismo gigantesco entre todas esas historias y lo que está pasando ahora. Antes, la familia Castro resolvía estas fracturas a puerta cerrada y con puño de hierro. Lo resolvían en el silencio de la madrugada con un pelotón de fusilamiento, con una purga fulminante, con la cárcel o desapareciendo a la gente de la vida pública para siempre. El control del relato era absoluto, pero ahora la historia es otra. Hoy la decadencia es tan profunda, la pérdida de autoridad es tan evidente que la fractura se exhibe de manera obscena en público. Hoy vemos a un nieto sin méritos dando entrevistas en diarios norteamericanos para marcar territorio. Hoy vemos a los artistas que antes eran la banda sonora del régimen pidiendo disculpas por su ingenuidad. Hoy vemos a las madres de las más altas funcionarias del Estado mandando a callar a la realeza militar por Facebook. Las grietas son tan grandes que ya no pueden esconderlas en un Consejo de Estado. Se están peleando en la plaza pública mostrando sus debilidades y sus miedos al mundo entero. Y es aquí donde todo se conecta.
las protestas en Luyanó y Regla, el miedo atroz que le tienen al 11 de julio y a Luis Manuel Otero Alcántara, la amenaza internacional que representan los drones iraníes y los rescates financieros que terminan en los bolsillos oscuros de Gaeza. Todo apunta a un régimen que ya no tiene un centro de gravedad claro, que está sobreviviendo a base de inercia y de terror. El cangrejo importa porque dejó expuesta la pregunta que la dictadura quería ocultar. ¿Quién manda realmente en Cuba? ¿Díaz-Canel, el partido, los militares o la familia Castro? Cuando una dictadura tiene que hacerse esa pregunta en público, no muestra fuerza, muestra miedo.